En esta píldora voy a hablar de las técnicas de acondicionamiento pasivo para la rehabilitación energética. Estas técnicas de acondicionamiento pasivo son utilizadas con el fin de obtener unos índices de confort adecuados para las viviendas con métodos naturales o con poco gasto de energía. Estas técnicas son fundamentalmente la orientación, la protección solar, la ventilación natural, la inercia térmica, el aislamiento y unos equipos eficientes. Todo en su conjunto hará que el edificio sea bastante sostenible y cumpla todos los índices de acondicionamiento, pero con muy poco gasto energético. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Si analizamos bien, el 41% de la energía que se gasta en España es energía procedente del parque inmobiliario. O sea que casi la mitad de lo que consumimos en este país es en nuestras viviendas. Es decir, que es importante incidir en una rehabilitación energética que nos va a favorecer a todos. Primero por la factura de la luz, que está subiendo estrepitosamente, y bueno, también nos conviene porque hay unas normativas internacionales que nos dicen que tenemos que llegar al edificio de consumo casi nulo en el año 2020. ¿Qué es esto del edificio de gasto casi nulo? Pues bueno, que con todas estas consideraciones debemos llegar a gastar la menos energía posible para que este índice del 41% baje. La idea sería que bajara al 0%, pero evidentemente es imposible. Porque también en nuestro país depende mucho de la zona climática, hay veces que la orientación nos va a favorecer más, hay veces que la inercia térmica va a ser un factor más importante, hay veces que los equipos, que siempre va a ser un factor muy importante, pero hay que tener en cuenta todos los demás, porque sí que es verdad que si tenemos unos equipos eficientes, buenos, y no tenemos unos buenos aislamientos, una buena inercia térmica en los paramentos, esto nos va a servir de bien poco. Bueno, en definitiva, vamos a ver las pérdidas energéticas que se consumen en el edificio. Principalmente en los marcos de las ventanas y puertas se nos va un 20% aproximadamente. En los muros un 25%. En los tejados un 30%. En los puentes térmicos un 5%. En los huecos un 13%. Y en los suelos un 7%. Sí que es verdad que observando estos datos vemos que actuando solamente en lo que es el paramento del edificio podemos ahorrar hasta un 50% de energía. Marcos, muros, puentes térmicos, todos ellos suman un 50%. Y solo estamos mirando los muros. Si aparte de los muros metemos cubiertas, suelos y los huecos de ventana, pues llegaremos a casi un 90%. De todos estos que hemos visto anteriormente, el más importante, el más productivo, el que más se amortiza más rápido es el aislamiento. ¿Por qué? Porque la ventilación natural, la inercia térmica, protección solar, equipos eficientes, orientación, cuando hablamos de obra nueva, sí que tenemos que tenerlo muy en consideración porque podemos trabajar más libremente con estos factores, orientación, ventilación natural, en la hora del diseño. Pero una vez que hablamos de rehabilitación energética, es más complicado tener estos factores. Y si le metemos atención a alguno de ellos, sí, no vendrá nunca mal hacer alguna referencia a ellos. Pero se comprueba que trabajando sobre el aislamiento se van a obtener mejores resultados y, lo que es muy importante para el cliente, mucho más amortizable a un plazo menor de tiempo. Por tanto, en esta píldora me voy a centrar más en el aislamiento. Aislamiento térmico como acústico. Vale, dirán ustedes, vale, el aislamiento acústico no viene mucho al cuento de la rehabilitación energética porque no se pierde energía y tal. Pero bueno, aprovechando esta intervención es muy útil para el cliente incorporar aislamiento acústico.
porque no nos influye nada en la misma intervención, podemos acometer las dos cuestiones, y también damos un grado de satisfacción grande al cliente, porque ya bien se sabe que la contaminación acústica provoca enfermedades mentales, cardíacas, de estrés, y no son positivas. Esta actuación la vamos a acometer con estos tres materiales fundamentalmente: poliestireno extruido, lana de roca o lana de vidrio. Esto dependerá de la zona climática en la que nos encontremos, de la actuación que nos encontremos, del edificio en cuestión. En definitiva, va a ser un poco, hay que analizar bien cada edificio, cada metodología constructiva y ver cuál es la mejor opción. Fundamentalmente con aislamiento térmico acústico vamos a incidir sobre cubiertas, fachadas y forjados. Las cubiertas se podrá acometer tanto por el interior como por el exterior. Es mucho más aconsejable hacerlo por el exterior. Bueno, el resultado va a ser el mismo. Lo que pasa es que a efectos de satisfacción del cliente, el exterior viene a ser un poco mejor, porque por el interior le quitas espesor, le quitas altura a la vivienda. Por las fachadas puede ser también por el interior o por el exterior. Por el interior tenemos el mismo problema, que le quitas espacio habitable, aún más grande, porque quitas espacio habitable al cliente. Si podemos hacerlo por el exterior, va a ser bastante más aconsejable, tanto con una fachada ventilada o con un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Hay que tener muy en cuenta las fachadas, los pilares, los frentes de forjado y los dinteles, que son puentes térmicos bastante usuales. En cuanto a los forjados, tendremos que aislar con este tipo de materiales cuando sean espacios no habitables o suelos. Como conclusión, me gustaría destacar que la rehabilitación energética es positiva por varios factores. Porque revaloriza el edificio desde el punto de vista del consumo, bastante menor, y si se actúa sobre las fachadas por el exterior, da un aspecto novedoso al edificio. Por tanto, eso también es una cuestión a tener en cuenta a la hora de vender una vivienda. Es amortizable en un corto periodo de tiempo, entre 4 y 7 años, y es necesario acometerlo, porque vemos que es una necesidad real, que las administraciones nos las están imponiendo poco a poco, y que la mayoría del parque inmobiliario en España necesita actuaciones de este sentido.